Entonces, en esta sesión nos enfocamos en las pérdidas en las máquinas de corriente directa. Cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando de pérdidas de potencia. Algunos de ustedes me consultaron por el cuarto video que no estaba disponible. Ya lo arreglé, ya lo puse disponible para que ustedes lo puedan ver. Entonces, vamos a hablar de las pérdidas en las máquinas de corriente directa. Entonces, cuando hablamos de las pérdidas en las máquinas de corriente directa, tenemos que considerar una serie de diferentes tipos de pérdidas. Por un lado tenemos los que son las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre, es decir, la corriente eléctrica va a estar pasando por un alambre y ese alambre va a presentar una resistencia eléctrica. Entonces, debido a la ley de Ohm, vamos a tener una caída de voltaje y bueno, esa caída de voltaje y esa corriente se va a manifestar como una pérdida de potencia. Lo que sucede con la energía es que la energía se suele transformar en calor. Entonces, en un elemento resistivo, lo que está ocurriendo es que la energía del sistema está saliendo transformada en energía calorífica. Entonces, siempre tenemos que considerar las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre. También tenemos lo que son las pérdidas en las escobillas. Recordemos que anteriormente vimos que, al menos para la espira giratoria sencilla, que las escobillas nos permiten, en el caso particular de un generador, nos permite hacer que el voltaje tenga el mismo signo y que la señal se vea de esta forma. Eso lo hacemos a través de las escobillas. Bueno, las escobillas también son un elemento que nos permite transferir la energía eléctrica, la corriente eléctrica, a un elemento giratorio, en este caso la espira. Ahora bien, tenemos las pérdidas en las escobillas. Esas pérdidas se deben, digamos, a que la corriente eléctrica está pasando por un punto de contacto. Ese punto de contacto tiene una menor área transversal, por lo tanto hay una mayor resistencia eléctrica y por lo tanto vamos a tener pérdidas eléctricas a través de las escobillas. Tenemos también lo que se denominan pérdidas en el núcleo. Cuando hablamos de pérdidas en el núcleo estamos hablando ya del fenómeno magnético. Es decir, parte de la energía que nosotros estamos introduciendo al motor o al generador, digamos, estas pérdidas, digamos, aplican para el generador y para el motor, solo que se invierte la dirección. Ahorita lo vamos a ver a través de unos diagramas, pero esas pérdidas en el núcleo se refieren al flujo magnético. Ese flujo magnético genera, y ese flujo magnético no sale de la nada, es energía que se va a perder. Tenemos también las pérdidas mecánicas, usualmente por el rozamiento entre las partes mecánicas, y las pérdidas dispersas o misceláneas. Ahí ponemos todo lo que no fue nombrado anteriormente. Digamos, todo lo que no es 1, 2, 3, 4, 5, lo que no está en esas 4 categorías, lo metemos en las 5. Ahora bien, hablemos de las pérdidas en el cobre o pérdidas eléctricas, que es esta parte de acá, apenas. Entonces, nótese que estamos hablando, a continuación vamos a hablar únicamente de esta parte, de las pérdidas eléctricas. Entonces, las pérdidas eléctricas son de dos tipos. Bueno, desarrollemos eso un poquito más. Las pérdidas en el cobre son las que se presentan en los devanados del inducido y de campo de la máquina. Y las pérdidas en el cobre para los devanados del inducido y del campo están dadas por... Entonces, tenemos dos tipos de pérdidas. Tenemos las pérdidas en el inducido y pérdidas en el campo. Y cada una tiene un valor diferente.
para los devanados, digamos, que están en el inducido y también para los devanados que están en el campo. Y vamos a emplear esta ecuación. Tenemos lo que es la corriente del inducido, la corriente de campo, la resistencia del inducido, la resistencia de campo. Y bueno, normalmente la resistencia que se utiliza en estos cálculos es la que existe en el devanado a temperatura de operación normal. Entonces, tenemos dos tipos, digamos, de potencia que vamos a tomar en consideración como pérdidas eléctricas. Tenemos también las pérdidas en las escobillas, que ya estamos en esta parte de acá, pérdidas en las escobillas. Y bueno, se las vamos a calcular muy sencillo. Con esta ecuación muy sencilla, estamos en corriente directa, los cálculos son muy sencillos. Profe. Multiplicamos. Sí. Eike le está intentando hablar. Ah, sí, es que creo que un compañero está intentando entrar. Sí, pero es que no tengo ninguno en la sala de espera. Ah, ok. Ninguno. Sí, entonces no sé qué pasará. Pero en ese momento no hay ninguno en la sala de espera. Yo estaba intentando entrar, pero ya pude, entonces, Ah, ok. no sé. Ok. Genial. Tenemos esta otra ecuación, que es la pérdida en las escobillas. Y bueno, para hacer ese cálculo ocupamos la caída de voltaje en las escobillas y la corriente del inducido. Y tenemos el resto de pérdidas, las pérdidas en el núcleo, que estas ya dijimos que son producidas por el fenómeno magnético. Para ser más claro, son producidos por histéresis y por corrientes parásitas que se presentan en el metal del motor. Tenemos también las pérdidas mecánicas que se deben a fricción y rozamiento en el aire y las pérdidas dispersas o misceláneas, que es el resto de cosas. Para representar las pérdidas, nosotros vamos a utilizar esta ecuación. Ahora, analicemos bien esta ecuación. Esta ecuación que tenemos acá, vamos a ver si es esta. Ok, esta que tenemos acá es para el caso de los generadores. Para el caso del motor se invierte la ecuación, digamos, se invierte el diagrama, pero este es para generadores. ¿Y qué hacemos en un generador? Bueno, convertimos energía mecánica en energía eléctrica. Entonces lo que tengo entrando es energía mecánica y lo que tengo saliendo es energía eléctrica. Muy sencillo. Y bueno, no hablemos de energía, hablemos de potencia. Bueno, son conceptos similares, ¿verdad? Potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces vea qué importante. Esto es para generadores. Y a la izquierda lo que está entrando es energía mecánica. Y a la derecha, lo que está saliendo es energía eléctrica. Ahora bien, esa energía mecánica la calculamos con esta ecuación. Echemos un vistazo a esta ecuación porque es bastante importante. Nótese que aquí estoy multiplicando dos cosas. Estoy multiplicando la velocidad angular por el torque aplicado. Entonces, si nosotros conocemos el torque que aplicamos y tenemos la velocidad angular, podemos calcular la energía mecánica, la potencia de entrada. Esa potencia de entrada obviamente se va a perder. Perdemos debido a pérdidas misceláneas, mecánicas, en el núcleo, en el cobre, y al final lo que nos queda es energía eléctrica.
Usualmente, digamos, si nos entra, depende del tipo de generador, ¿verdad? Pero si nos entra unos 10 watts de energía mecánica, posiblemente estemos perdiendo unos 3 watts, digamos, en el proceso. Profe, ¿es una relación que se mantiene o no siempre? Ah, no, es un ejemplo. No, no se mantiene. Usualmente las pérdidas son significativas. Por ejemplo, vamos a darles un valor de eficiencia normal. Déjenme revisar un documento. Una eficiencia. Ok. Sí, digamos, un valor típico para, digamos, si por aquí entran 10 watts, salen 7. Y eso generalmente, eso corresponde a una eficiencia de un 70%. Y generalmente una eficiencia de un 70% es algo bueno, algo positivo. Ahora bien, ¿ustedes nunca se les ocurrió lo siguiente? No sé si se les ocurrió lo siguiente. Ustedes dicen, ¿qué tal si tomo la energía del motor de un carro, alimento una batería y esa misma batería la conecto a otro motor eléctrico y ese motor eléctrico empuja al motor, digamos, o vamos a ver, hagamos un pequeño ejemplo. Le da el torque al alternador del carro. Sí, correcto. Entonces, hagámoslo de la siguiente forma. Digamos que por aquí tenemos una batería del carro. Y también ocupamos un motor eléctrico. Y un generador eléctrico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un generador eléctrico que está conectado a la batería del carro. Vamos a ponerle un color bonito. Entonces, el generador eléctrico lo conecto a la batería del carro. Y luego la batería del carro lo vamos a conectar a un motor eléctrico. Y luego ese motor eléctrico lo vamos a conectar para que empuje el generador eléctrico. Seguramente tal vez en algún momento se les ocurrió esa idea, ¿verdad? Entonces, tenemos el generador que carga una batería y la batería la usamos para el motor eléctrico, al cual a su vez está conectado el generador eléctrico. ¿Por qué esto no sirve en base a lo que hemos visto? Les pregunto eso, ¿por qué esto no existe? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué no lo hacemos? Tenía un concepto de que la energía no se crea ni se destruye, entonces por ese punto no se podía. Y Pero segundo, o las pérdidas eléctricas se van a presentar, entonces cada vez va a haber menos. excelente. La respuesta, digamos, la energía se conserva, entonces usted podría utilizar, digamos, la energía se podría mantener en todo el ciclo. Pero lo que hace, digamos, podemos explicarlo desde varios puntos de vista, pero las pérdidas, digamos, él explica, pero lo que dijo es correcto, digamos, en general. Digamos que aquí comenzamos con 10 watts. Esos 10 watts, nótese que 10 watts es la potencia mecánica
que entra al generador eléctrico, pero vimos que la potencia eléctrica de salida del generador eléctrico es más baja, ¿verdad? Entonces lo que salen son 7 watts. Y les comento que las baterías son bastante ineficientes también. Y si le entran 7 watts, posiblemente, con suerte, le salgan 4 watts. O pongamos una eficiencia del 50%. Las baterías tienen, además de que contaminan un montón, tienen bajísima eficiencia. Y luego tomamos esos 3.5 watts que son eléctricos y alimentamos el motor eléctrico. Y debido a que el motor eléctrico tiene una eficiencia, perdemos parte, digamos, de la energía inicial. Digamos, entraron 3.5 y digamos que nos salieron tuvimos suerte y nos salieron 2 watts, 2.5. Y viene por acá y lo que llega al generador eléctrico son 2.5 watts. Y lo que sale del generador eléctrico posiblemente sea un número bastante cercano a 0. Entonces, es por eso que esto no lo podemos hacer, debido a que hay pérdidas. Nosotros, para que este ciclo se mantenga, ocuparíamos una fuente externa de energía para que el ciclo se mantenga. Entonces, vamos con otro ejemplo, pero variemos este ciclo. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente, hay una empresa por ahí que se dedica, según ellos, a pasar la energía, digamos, en pasar los carros para que utilicen hidrógeno. ¿Han visto esa empresa que convierte los carros normales en carros con hidrógeno? No sé qué empresa, pero sí estoy consciente que hay un bus aquí en Costa Rica que está, Ah, o es con, no, sí, eso es diferente porque eso emplea un combustible. Me refiero a esta gente. Ya se los voy a poner. muestre, pues. Ok. Lo estoy viendo en mi Facebook. Espero no tener nada personal, no parece ser que no. Aquí, esta gente hace lo siguiente. Ellos lo que hacen es que esta empresa, Hidrógeno Vehicular, hace lo siguiente. Ya se los explico por acá. Ellos toman la batería del carro y generan, digamos, a partir del agua, entonces por aquí tenemos agua, digamos, a partir del agua generan a través de un proceso que es súper sencillo, que no tiene nada de nuevo, electrolisis, se conoce desde hace siglos, que lo habré escrito mal, creo que sí, electrolisis. Ellos vienen y generan hidrógeno. Entonces vean lo que hacen ellos. Tenemos el generador eléctrico que almacena la energía en la batería del carro. La batería del carro se utiliza, digamos, para generar un proceso que se llama electrolisis, donde sacan hidrógeno. Y luego ese hidrógeno se utiliza en la combustión del vehículo. Entonces tenemos un motor de combustión, no los motores eléctricos que nosotros vemos acá, sino los motores de combustión.
Y el ciclo se sigue repitiendo. Eso es lo que hacen ellos. Y según ellos, el efecto, digamos, de hacer este proceso hace que usted consuma menos combustible. Entonces, hay una fuente externa aquí de energía. Hay una fuente externa de energía que está metiendo gasolina. Y según ellos, este ciclo hace que se consuma menos combustibles. Entonces, yo les voy a poner la página. Ellos cobran 500, 600 dólares, digamos, por cada, digamos, instalación. Y yo lo que quiero que me comenten es si este sistema funciona, considerando que los diferentes procesos que estamos realizando tienen eficiencias normales, digamos, relativamente bajas, un generador eléctrico de un 70%, un motor de combustión tiene una eficiencia aún menor, por cierto, de un 20%, un 30%. Desafortunadamente, los motores de combustión son muy poco eficientes. Una batería que tiene una eficiencia del 50% y el proceso de electrolisis que tiene una eficiencia bajísima, creo que tiene una eficiencia del 10%. Entonces, vean lo que ellos venden y quiero que me comenten a ver qué piensan ustedes, si esto que están haciendo ellos va a funcionar o no. Tenemos la celda, ya vemos la producción. Aquí podemos ver también la producción del gas. Ese gas llega hasta este tanque. Este tanque abajo tiene otra manguera que alimenta esa celda. Aquí sale ya el gas que entra hacia una reserva que está aquí abajo, no lo podemos ver. Y de aquí sale hacia el ventilador. Aquí podemos ver el gas ya produciendo. Esta reserva tiene una función muy específica. Cuando él se acelera, debe permitir una cantidad mayor de gas, ¿verdad? Ya que es el momento cuando más ocupa combustible, pues más hidrógeno también. Entonces aquí cuando se acelera, la cantidad de gas que sale. Si lo aceleramos de nuevo, cada vez que él acelera tiene una cierta cantidad más de gas que entra hacia la admisión para combinarse con el combustible, que también va a ser mayor cantidad de combustible que se inyecta. Aquí internamente tenemos lo que sería el modulador de amperios y lo tenemos trabajando a 10.3 amperios, pero ese amperaje aquí lo podemos variar a la cantidad que necesitemos, que ya sea más o ya sea menos. Ya hemos hecho las correcciones en lo que respecta a la relación de aire-combustible y así quedaría el sistema. Recordemos que el sistema está hecho para aumentar el rendimiento de combustible. Garantizamos un aumento del rendimiento de combustible entre 20 a 40%, alrededor de 30% más de kilómetros por tanque es un promedio regular. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si usted con el tanque lleno recorre 300 kilómetros, con el sistema de hidrógeno puede recorrer por ahí de 390 kilómetros alrededor. Promedio. Ok. Es todo. Ok, ya lo vieron. Si toman en consideración, ¿ustedes creen que ese sistema va a funcionar? De no como ellos ofrecen. Sí, ok. Aquí resulta algo bastante interesante porque ellos dicen como que los cálculos no cuadran, ¿verdad? Porque piénselo de la siguiente forma. Ellos dicen que se va a gastar menos gasolina.
Pero esta energía adicional, ¿de dónde proviene? Tiene que venir de alguna parte y viene del generador eléctrico, que carga la batería del carro y que produce el efecto electrolisis para generar el hidrógeno. Y la energía del generador eléctrico, ¿dónde viene? Del motor de combustión. Entonces, es así como realizando un simple análisis, uno se puede dar cuenta que lo están estafando. No, a usted no le están poniendo un carro de hidrógeno por $500. Un carro de hidrógeno cuesta entre $70,000 y $200,000. Ellos lo que cobran son $500, $600. Entonces, el conocimiento los ayuda a detectar estafas. Desafortunadamente, esta gente ya lleva varios años ahí en el mercado, estafando a mucha gente con un sistema que no sirve. Ok, ahora veamos el caso de los motores. Esto que tenemos acá no es para generadores, sino para motores. Un motor se va a comportar en forma muy similar a un generador, solo que las cosas se van a invertir. ¿Qué entra por acá? ¿Qué le entra a un motor? ¿Qué tipo de energía entra a un motor? Eléctrica, Eléctrica. ¿Y cuál sale? mecánica. Correcto. Entonces, el proceso es inverso. Entra energía eléctrica y sale energía mecánica. A esa energía eléctrica tenemos que quitarle las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el núcleo, las pérdidas mecánicas y las pérdidas misceláneas. Y después de que le quitamos eso, lo que sobra lo podemos emplear como pérdidas mecánicas. Los motores eléctricos son relativamente bastante más eficientes que los motores de combustión. Digan, los motores de combustión tienen una eficiencia que creo que ronda por el 20%, si no me equivoco. Casi todo. Casi toda la energía. We're also not able to sell every bit. Listo, resuelto. Ok, estaba escuchando algo. Estaba viendo era un canal de comida, un video de comida. Ok, les estaba comentando que denme un segundo, tengo más ruidos. Vamos a poner mute. Vamos a hacer mute all y listo. Ok, estaba comentándoles que los motores de combustión tienen muy poca eficiencia y los motores eléctricos son mucho más eficientes. Es por eso que los motores eléctricos no son una idea tan mala, porque su eficiencia tengo entendido que ronda por el 70-80%. A pesar de eso tiene muchas desventajas, ¿verdad? Como las baterías son muy contaminantes y muy ineficientes. Pero los motores eléctricos son relativamente eficientes. De hecho, los motores sincrónicos, que son los motores más grandes, tienen eficiencias cercanas al 80-90%. Es decir, que lo que se pierde, digamos, de cada 10 watts, lo que se pierde son 1 o 2 watts. Y el resto se emplea ya en trabajo mecánico. Ok, habiendo visto eso, resolvamos un pequeño problema. Tenemos un motor. Traigámonos el cuadrito por acá. Estos ejercicios son sencillos.
Un motor se alimenta con, de hecho, pongamos que es un motor de corriente directa, se alimenta con 100 watts, digamos, esa es la potencia de entrada. Las pérdidas en el cobre son de 10 watts. Y posee una eficiencia del 80%. Calcule las pérdidas en el núcleo si las pérdidas mecánicas son de 1 watt y las pérdidas misceláneas son de 2 watts. 2 watts, vamos. Entonces, un ejercicio bastante sencillo que pueden resolver súper fácil utilizando, digamos, este pequeño diagrama que tenemos acá. Se nos dice que un motor de corriente directa se alimenta con 100 watts, entonces aquí entran 100 watts. Las pérdidas en el cobre son 10 watts, entonces aquí lo que quedan son 90 watts. Se nos dice que las potencias, las pérdidas en el núcleo, digo, las pérdidas, hay que calcular las pérdidas en el núcleo, pero se nos dice que las pérdidas mecánicas son de 1 watt y las pérdidas misceláneas o diversas son de 2 watts. Entonces sabemos que aquí perdemos 10 y sabemos que aquí perdemos 3, digamos, entre estos dos. En general perdemos 13, digamos, entre este y este. Y nos quedan 87. Pero nos dicen que la eficiencia es del 80%. Entonces lo que vamos a tener a la salida son 80 watts. Por lo tanto, me quedarían sobrando 7 watts, que serían las pérdidas en el núcleo. Es el cálculo mentalmente, ¿verdad? Ojalá me hayan seguido. Si no me siguieron, hagámoslo de nuevo, pero un poco, digamos, con más... Profe, Sí, entonces ese 80% el del 100, no es quitándole estas que hemos venido perdiendo camino. correcto, es la eficiencia total. Ah, ok. Es entre la entrada y la salida. Eso significa que la potencia mecánica de salida es de 80 watts. Y si ustedes conocen la velocidad del motor, pueden calcular el torque. Entonces, podemos como hacer el cálculo, digamos, aquí, en este diagrama. Se nos dice que la potencia de entrada son 10 watts. Muy sencillo. 10 watts, no 100 watts. Ok, ya está. Entonces tenemos por aquí 100 watts a la entrada. Le entran 100 watts. Y como la eficiencia es del 80%, le salen 80. Clarísimo, ¿verdad? Y se nos dice que
En el cobre perdemos 10. Entonces lo que nos queda por acá son 90. Digamos, aquí perdemos 10. Y se nos dice también que las pérdidas en el núcleo, digo, las pérdidas mecánicas son de 1 watt. Entonces pongamos por acá 1 watt. Y las pérdidas diversas o misceláneas son de 2 watts. Entonces, perdemos 10, perdemos 1, aquí esto suma 13. Entonces, ¿cuántas pérdidas, cuánto se perdió en el núcleo? ¿Cuánto se perdió en el núcleo? Bueno, si llegaron 80, se perdieron 20. Aquí se perdieron 10. Entonces nos quedan 10 que se perdieron entre estos 3. Aquí se perdieron 1 y aquí 2. Se perdieron 3 entre estos 2. Aquí se perdieron, aquí. Las pérdidas en el núcleo tienen que ser de 7 watts, definitivamente. Y bueno, de fijo, un problema así viene en el examen, ¿verdad? Así de sencillo. Pero también va a venir uno de electromagnetismo o de magnetismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? De momento todo claro, profe. Ok. Pensaba hacer el examen dentro de 2 semanas, si les parece o no les parece. Está bien, profe. A mí no hay Está bien, profe. problema. Ok. Dentro de 2 semanas vemos materia, la siguiente clase. Y sería un examen para el cual se les va a dar 1 semana, digamos, para que lo hagan. Esperen 4 problemas relacionados con la materia que hemos visto. Preguntas, 4 problemas y también preguntas de selección única. Pero no se preocupen porque van a tener 1 semana. Esperen también problemas de electromagnetismo, tal vez uno similar a los que subí el día de hoy en los videos. Uno similar a eso, a ese. 1, 2. Y posiblemente un problema como este, como el que acabamos de resolver. Preguntas de selección única con teoría. Y un problema de lo que vamos a ver la siguiente semana. Profe, me imagino que en el momento en que vayamos a accesar para hacer el examen, nos va a dar cuánto tiempo. No, en realidad Nada más entramos y digamos, a nuestro tiempo vamos resolviendo las preguntas. sí, va a ser un examen normal, digamos, ¿cómo le explico? 3 horas o 4 horas. No, en realidad no. Yo subo el documento Ah, ok. y ustedes tienen la semana para resolverlo. Ok. Ujú, va a ser así. Y me imagino que si uno quiere lo hace a puño y letra en un papel o también en tablet. Bueno, yo voy a recomendar que lo hagan en Word, pero lo pueden hacer a puño y letra. Ok. Ujú. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Profe, Sí. es que tenía una duda, entonces no sé si me puedo esperar hasta el final. Profe, yo también tenía una duda que le quería preguntar. Ok, si quieres lo vemos al final. Tenemos unos Profe, minutos ¿todo para- bien? ¿Todo bien? Profe, ¿usted podría poner el link ahí del chat de WhatsApp del grupo? Es que vieras que no estoy ahí. ¿Dónde lo Sí, consigo? es muy importante que lo tenga porque si nos Sí, comunicamos es por que ahí, sí, no. ya lo voy a poner, de hecho lo voy a poner en el campus virtual. Bueno, no, mejor Ah, lo ok, pongo está acá. bien, profe, gracias. No, sí, lo voy a poner en campus virtual. Seguramente lo quito para evitar que se lo roben y entre gente a molestar, pero sí lo voy a poner en campus virtual. Ya lo pongo.
Ok, gracias, profe. Hola, si desean me hacen las consultas. Yo creo que la mayoría de la gente ya va a ir saliendo. Entonces no sé si me quieren hacer las consultas. O es algo muy privado o es de la materia, no sé. Profe, yo tenía dudas en una de las preguntas del quiz. Vamos a ver cómo era que se llamaba. Deme un segundo. Profe, yo también tenía una duda en los del video. La segunda, cuando calculan la velocidad, también no me da el resultado que le da a la muchacha del video, me da otro. Ok, entonces si quiere, resolvamos primero lo del quiz y luego lo del video.